Ya. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de logaritmos. Y lo que le voy a decir es que en matemática estudiamos una ecuación muy importante, una ecuación exponencial muy importante. Es esta, b a la x igual a n. Esta es la principal ecuación exponencial que trabajamos en matemática. Y no la estudiamos para todos los casos, sino para el caso que es más importante cuando b y n pertenecen a los números reales positivos y además b es diferente de 1. Primero, esta ecuación se llama exponencial porque la incógnita x está como exponente. Todas las ecuaciones que tienen a la incógnita como exponente se llaman ecuaciones exponenciales. De todas las que hay, esta de acá es la más importante. Esta que está aquí, y específicamente cuando b y n pertenecen a los números reales positivos y b es diferente de 1. Vamos a poner algunos ejemplos de esta ecuación. Vamos a poner aquí 2 a la x igual a 16. ¿Cuánto vale x de acá? X vale 4. Porque todos saben que 2 a la 4 es 16. Otro ejemplo. 3 a la x igual a 9. ¿Cuánto vale x acá? X vale 2. Y es fácil de verificar. 3 al cuadrado, 9. Y así podemos poner varios ejemplos. Hagamos un último. 5 a la x igual a 125. ¿Cuánto vale x? X vale 3. 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. Ustedes vean que b y n son números positivos y ambos son diferentes de 1. Es el caso sobre el cual estamos tratando hoy día. Ahora, esta solución tiene un nombre, se llama logaritmo en este caso particular. Este exponente se llama logaritmo y este n, ¿cómo se llama? Antilogaritmo. Vamos a ponerlo acá para que quede grabado. B a la x igual a n. Ya sabemos que es el caso particular que estamos mencionando ahí. Esto de acá se llama logaritmo. ¿Y esto de acá cómo se llama? Antilogaritmo. Y esta letra B se llama base. ¿De acuerdo? Pongamos más ejemplos. Específicamente 2 a la quinta igual a 32. ¿Qué podemos decir aquí? Podemos decir así que 5, que es el exponente, ya hemos dicho que se llama exponente, no se llama logaritmo, y se pone log nada más, sería el logaritmo en base 2 de 32. ¿Y qué podemos decir del 32? ¿Qué podemos decir del 32? Que se llama antilogaritmo, ponemos antilog. Es la notación antilogaritmo en base 2 de 5. En base 2 de 5. Me da esto de aquí y yo debo ser capaz de expresar estas dos cosas. Eso es lo que hemos aprendido hasta el momento. Si ponemos aquí otro 3 a la cuarta, por ejemplo, 3 a la cuarta igual a 81, nuevamente estamos poniendo una ecuación exponencial, una expresión de esta forma. ¿Qué podemos afirmar del número 4? Profesor, que 4 es el exponente o logaritmo, que es lo mismo, se expresa log en base 3 de 81. También dijimos algo con relación al 81, ¿sí? Que el 81 es el antilogaritmo en base 3
de 4. Antilogaritmo en base 3 de 4. Otro ejemplo. 7 al cuadrado, todos sabemos que es ¿cuánto? 49. ¿Qué podemos decir del 2? Que el 2 o el número 2 es el exponente o es el logaritmo en base 7 de 49. 2 es el logaritmo en base 7 de 49. Y 49 es el antilogaritmo, se coloca antilog en base 7 de 2. Bien. Eso es lo que acabamos de aprender con relación a los logaritmos. Pero pongámoslo de manera más general. A ver, dijimos que cuando tenía b a la x igual a m, podría afirmar dos cosas. Vamos a poner flechita por aquí, flechita por acá, que x es el logaritmo en base b de m y que n es el antilogaritmo en base b de quién? De x. Ahí está. Esas son las dos cosas que hemos estado afirmando aquí, pero que allá las estamos viendo de manera general. Ahora, todavía podemos deducir unas relaciones importantes. Esta expresión que está aquí la voy a relacionar con esta primero y después esta de aquí con la que está acá. Entonces, aquí voy a poner lo que tengo, bueno, logaritmo en base b de n. Aquí es igual a x. A ver, perdón, vamos a ponerlo así. X igual al logaritmo en base b de n. En vez de n, ve a la x. Ahí está. Y aquí, de la misma forma, vamos a poner en vez de n, ve a la x. En vez de n pongo b a la x y el otro lado que tengo que colocar antilogaritmo en base b de x. Y llego, primero tuve esta relación 1, 2, ahora tengo estas relaciones 3 y 4, ¿no? Vamos a numerarlas. Que vamos a poner ejemplos para que se vayan acostumbrando. 3, ¿qué cosa dice? 3 dice que el logaritmo en base b de b a la x es x. Eso es lo que dice 3. Y como dije, vamos a poner ejemplos. Aquí están los ejemplos. Tendría, si ustedes se dan cuenta, logaritmo en base 2 de 2 a la 0. Base 2 de 2 a la 0, ¿cuánto vale? 0. Logaritmo en base 2 de 2 a la 1. En base 2 de 2 a la 1, 1. Logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, 2. Logaritmo en base 2 de 2 al cubo, 3. Y así sucesivamente yo podría continuar y ustedes deberían estar deduciendo que con esta expresión puedo calcular el logaritmo de todas las potencias de 2. De 2 a la 0, 0. De 2 a la 1, 1, de 2 al cuadrado, 2, de 2 al cubo, 3, el logaritmo en base 2 de 2 a la 10, 10. Entonces, si más o menos han entendido, ¿cuánto valdría el logaritmo en base 5 de 25? Por ejemplo, en base 5 de 25 sería el logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, ¿no? Logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado. En base 5 de 5 vale 2. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 9 de 3? ¿No? Ya va a ser un ejemplo un poco más complicado de repente, pero se procedería más o menos de la misma forma.
usted podría logaritmo en base 9 de 9. Sería pues de 9 a la 1 media, porque la raíz de 9 es 3. ¿Cuánto sale acá? 1 medio. O podría calcular el logaritmo en base 4 de 0.25. Usted debiera entender que para calcular los logaritmos de manera sencilla, la base tiene que ser igual. O sea, aquí por ejemplo, yo puedo calcular fácilmente con el logaritmo en base 5 de 5 al largo. Logaritmo en base 9 de 9 al largo. Ahí puedo calcular fácilmente. Aquí tendría que empezar logaritmo en base 4 de 4 al largo. Pero dice 4 al largo le da 0.25. Y eso sería entonces 4 al largo menos 1. 4 a la menos 1 es un cuarto es 0.25. ¿Cuánto vale esto? Menos 1. Bueno, no se asusten si estos ejemplos les parecen un poco complicados. Realmente lo que me interesa es que se aprendan la fórmula en casos sencillos, ¿no? De momento, como el logaritmo en base 4 de 1, que sería el logaritmo en base 4 de 4 a la 0. Todos saben que 4 a la 0 vale 1 y esto sería 0. Bueno, así podría seguir calculando otros valores. Utilizando la fórmula que está aquí abajo, las 4, poniéndola nuevamente de manera más grande para que la vean mejor, antilogaritmo en base b de x, aquí es igual a b a la x. Y esta fórmula que está acá les permite calcular a ustedes los antilogaritmos. Entonces tenemos aquí, ilustrando con ejemplos, cuánto vale el antilogaritmo en base 2 de 3. En base 2 de 3, 2 al cubo. 2 al cubo se va, 8. Antilogaritmo en base 3 de 4. Según la fórmula que tenemos, 3 a la 4. ¿Y esto cuánto es? 81. ¿Cuánto vale el antilogaritmo en base 5 de 3? Miren la fórmula, relación b con 5 y x con y, con 3. O sea, b es 5 y este 3, 5 al cubo. ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. Y así, bueno, en los casos complicados, digamos así, el cálculo del antilogaritmo no necesitan hacerlo mentalmente. Lo vamos a poder hacer a través de una calculadora, ¿no? Vamos a poner, para que vayan recordando esto, antilogaritmo en base 2 de 8. De 8, de 4, 8, de 4, 8. Vamos a hablar de la raíz cuadrada de 8. A ver. ¿Cómo podrían ver eso? Bueno, en principio tendríamos 2 a la raíz de 8, según la fórmula que estamos utilizando. Y esto quedaría como 2 a la raíz de 8, a la raíz de 8, 2 raíz de 2. Así podría quedar. Bueno, y ustedes se dan cuenta que podría poner muchos más ejemplos, pero se supone que con lo que está ahí ya ha quedado ilustrado. Bueno, vamos a continuar y hacer un previo. Lo que veníamos viendo era esta ecuación. Ya no voy a remarcar que cuando hable de esta ecuación estoy hablando en el caso particular en que P y N son números reales, son positivos y B es diferente de la unidad. En ese caso, todos podríamos deducir
las siguientes fórmulas. Que x es el logaritmo en base 2, no, perdón, en base b de n. Y que n tiene un nombre, se llama antilogaritmo en base b de x. Y aquí todavía podríamos deducir dos relaciones importantes. Mezclando estas dos expresiones, teníamos nosotros que logaritmo en base b de n, y en ese caso voy a colocar b a la x, aquí sería igual a x. Y aquí igual, relacionando estas dos que están acá, copiaba antilogaritmo en base b de x, y igual aquí es esto, es igual a n, pero en vez de n colocamos b a la x. Esto es lo que nosotros ya hemos visto. ¿Cómo han salido estas dos fórmulas que ya hemos ilustrado con ejemplos? Compitando esta con esta, sale la de aquí, tú y tú, sale la de acá. Vamos a lograr ahora dos relaciones más que van a salir combinando estas expresiones que están aquí. Y entonces vamos a poner aquí 1 romano y aquí 2 romano. Y vamos a decir 1 en 2. ¿Qué pasa cuando digo 1 en 2? Significa que a 1 la voy a llevar donde está 2. O sea, en vez de esta x voy a colocar lo que está en 1. Entonces pongo acá antilogaritmo en base b de x. O sea, de logaritmo en base b de n. ¿Y a qué es igual esto? Igual a n. Ahora al revés, aquí dije 1 en 2, ahora voy a poner acá 2 en 1. 2 en 1. O sea, que a 2 la voy a llevar donde está 1. Esta n la voy a cambiar por lo que vale n aquí. O sea, voy a poner logaritmo en base b. Logaritmo en base b de n, del antilogaritmo en base b de x. ¿A qué sería igual? Estoy llevando 2 a 1. O sea, esta n la estoy cambiando por lo que está acá, queda x. Y estas son las dos relaciones más que ustedes deben de conocer y que son realmente sencillas, aunque aparentemente pues tiene varias cosas de repente que no hemos utilizado mucho, pero que es muy sencillo. Y para que se vea sencillo hay que poner ejemplos. Acá dice que el antilogaritmo anula el logaritmo. Y acá que el logaritmo anula el antilogaritmo. Lógicamente que en la misma base como se está viendo ahí. O sea, cuando usted tenga un ejercicio y le diga ¿cuánto vale el antilogaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 de pi? Usted ya sabe que eso vale pi. ¿Y cuánto vale el antilogaritmo en base e de logaritmo en base e de 2? Todos sabemos que esto vale 2, porque el antilogaritmo anula el logaritmo. Si está en la misma base, en este caso e queda 2. Aquí se va, la misma base queda pi. Y así, el otro sería el logaritmo en base a raíz de 3 del antilogaritmo en base a raíz de 3 de raíz de 2. ¿Cuánto vale esto? Raíz de 2. El logaritmo elimina el antilogaritmo si está en la misma base. Logaritmo en base
3. A veces no se pone paréntesis, ¿no? Los paréntesis no necesariamente hay que ponerlos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 del antilogaritmo en base 3 de 1.25, todos saben que es 1.25. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos relaciones más que bueno, no son complicadas de entender, y esto es, hasta cierto punto usted lo tiene que notar lógico, porque el antilogaritmo, pues la misma palabra anti significa que va a eliminar el logaritmo, ¿no? Y el sentimiento, digamos así, es recíproco, el logaritmo también elimina al antilogaritmo. Vamos a ver ahora otras propiedades que son más importantes, porque son las que normalmente vamos a utilizar en todos los cálculos, que van a ser las propiedades operativas. Vamos a poner acá propiedades operativas. Y estas propiedades son logaritmo de un producto, o sea, logaritmo de una operación, logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia, logaritmo de una raíz. Vamos a poner lo primero, logaritmo de un producto. Ojo que es diferente hablar de producto de logaritmos, ¿no? Yo no estoy acá hablando de producto de logaritmos, sino de logaritmo de una operación, en este caso el logaritmo de un producto. Entonces vean ustedes, si nosotros tenemos estas ecuaciones exponenciales, vea la x igual a m y vea la y igual a m, ¿qué cosa es lo que podemos decir? De la primera, obvio, el exponente, ¿qué cosa es? Profe, es el logaritmo en base b de n. ¿Y qué cosa es y? El exponente o logaritmo en base b de n. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos aquí? Tendríamos que multiplicando, vamos a tener b a la x más y. Producto de bases iguales, se coloca la misma base, se suman los exponentes, igual aquí a m por m. Y en esta ecuación exponencial, ¿qué cosa es x más y? Es el logaritmo en base b de m por m. O, vean ustedes, logaritmo en base b de n por m, ¿a qué es igual? Logaritmo en base b de n por m es igual a x más y. ¿Quién es x? Logaritmo en base b de n más y. ¿Quién es y? Logaritmo en base b de m. Esto es lo que quería que vean ustedes, que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. De todo, como están viendo, está trabajando en la base b, ¿no? De todas maneras, siempre es conveniente ilustrar, y si tengo el logaritmo en base 2 de, por ejemplo, pongamos un número como 20, alguien podría decir que, tratando de aplicar la fórmula que hemos puesto, sería el logaritmo en base 2 de ¿quién? De 4 por 5. El logaritmo de un producto, el logaritmo de 4 por 5 en la base 2. Entonces, el logaritmo del primer factor, logaritmo en base 2 de 4, más el logaritmo en base 2 de 5. Ahí está.
de un producto. Ahora, por lo anterior, la pizarra anterior, logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado? 2. Entonces, podría simplificarlo esta expresión ya, pero no quiero meterme en eso, solamente quiero poner una aplicación directa, ¿no? Esquematizar la fórmula que está aquí. Ya después veremos otras cosas. Logaritmo en base 3 de 54. Entonces sería logaritmo en base 3 de 54, que podríamos poner pues 27 por 2, por escoger dos factores que multipliquen 54. Ustedes podrían poner cualquier otro. Yo estoy poniendo ejemplos sencillos, pero tratando de proyectarme para más adelante, ¿no? para los verdaderos ejercicios cuando llegue. Yo tengo el logaritmo de un producto, o sea, el logaritmo de una multiplicación, es igual al logaritmo del primer factor, o sea, el logaritmo en base 3 de 27, que todos sabemos que sería el logaritmo en base 3 de 3 al cubo, o sea, 3, más el logaritmo en base 3 de 2. Ese sería en la ilustración del logaritmo de una suma, perdón, el logaritmo de un producto. De eso hemos hablado. Logaritmo de una operación. ¿De qué operación? De un producto. ¿Qué otra propiedad conocemos? O deben de conocer, mejor dicho. El logaritmo de un cociente, que más o menos la deducción es similar. Ya la deben hasta intuirlos, inclusive los que no conocen de logaritmos o nunca han visto esto deben de intuirla. Pero bueno, aquí sería dividiendo estas dos ecuaciones exponenciales. Por eso pongo acá dividiendo. ¿Qué cosa sería dividiendo? Sería b a la x menos i. Cociente de base es igual, se pone la misma base b, se restan los exponentes y aquí como estoy dividiendo, a este lado daría n entre n. Y esta ecuación exponencial que dice que el exponente x menos i, ¿qué cosa es? El exponente es el logaritmo en base b de n sobre i. Pero x e y tenemos aquí. Entonces nos va a quedar que el logaritmo en base b de n sobre m va a ser igual a x logaritmo en base b de n menos y el logaritmo en base b de n. ¿Y qué vemos acá? Logaritmo de una operación. ¿De qué operación? Logaritmo de un cociente. ¿A qué es igual? Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Como siempre, poniendo los ejemplos obvios para que quede mejor grabado. Por ejemplo, logaritmo de 2.5 en base, vamos a poner 3. Entonces usted debe saber que el logaritmo en base 3 de 2.5 es 5 medios. 5 medios de 2.5 y sería, dice, logaritmo del cociente, logaritmo del numerador, logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 2. Logaritmo en base 5 de 22 céntimos. 22 céntimos, que es una manera abreviada de hablar de pi, ¿no? Si bien pi es irracional, para fines prácticos, muchas veces al número pi se le expresa como 22 céntimos. Vamos a hacer eso ahora. Esto sería el logaritmo en base 5 de 22 menos el logaritmo en base 5 de
logaritmo de un cociente. Aquí es igual logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y ya con eso tienen más o menos una idea de cómo funciona esta fórmula de aquí. Y ya nos faltaría básicamente una, porque vendría el logaritmo de la potencia, que en buena cuenta sería la mira de un radical. Vamos a poner aquí logaritmo de una potencia. Entonces, tenemos logaritmo de un producto, tenemos logaritmo de un cociente, ahora vendría el logaritmo de una potencia. Vamos a ver de dónde o cómo es que podemos, qué podemos hacer para deducir esta fórmula. ¿Ya? Voy a trabajar con esta expresión en principio, donde está el asterisco. Vamos a hablar de esa expresión que tiene asterisco, la vamos a elevar a una potencia. Elevar a la m. Si elevamos a la m, vamos a ver qué cosa escribo. B a la x elevado a la m, esta parte, y al otro lado tendría n a la m. Se multiplican los exponentes, ¿saben qué es eso? Entonces quedaría x, xm o mx, como prefieran. El orden de los factores del producto n a la m. Y aquí usted tiene nuevamente, ¿qué cosa es esto que está acá? El exponente. X por m es el exponente. El exponente se llama logaritmo. ¿En qué base? B. ¿De quién? De n a la m. Entonces tenemos logaritmo de una potencia. ¿De qué potencia? N a la m. ¿A qué es igual el logaritmo en base b de la potencia n a la m? A x por m o m por x, ¿no? Da lo mismo. Pero x, ¿quién es? A x lo tenemos aquí. Entonces, como es x por m, vamos a colocar a m primero y luego x. En vez de x pongo el logaritmo en base b de n. Y para que se vea mejor, notamos que cuando es logaritmo de una potencia, el exponente de la potencia, o sea m, baja a multiplicar o va a multiplicar. Ese exponente pasa a multiplicar a esto que está acá. Y bueno, vamos a colocar 2 o 3 ejemplos para terminar con esto. Nos quedamos el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una potencia. Y habíamos puesto que el logaritmo en base b de n a la m era igual a m por el logaritmo en base b de n. Esta fórmula es la que teníamos que ilustrar para que ustedes entiendan pues mejor y puedan aplicar estos conocimientos a los ejercicios que están en su hoja de problemas. Digamos logaritmo en base 3 de 16. ¿Qué entienden? ¿Entienden pues logaritmo en base 3 de 2 a la cuarta? ¿Por poner algo? Todos saben que 16 es 2 a la cuarta. Y lo que dije yo, que la m baja a multiplicar. Entonces acá sería que 4 baja a multiplicar a quién? Al logaritmo en base 3 de 2. Eso es lo que hemos deducido. Otro ejemplo, logaritmo en base 5 de 49. O sea, logaritmo en base 5 de 7 al cuadrado. Logaritmo de una potencia. ¿Cuál es la potencia? 7 al cuadrado. ¿En qué base estoy? En la base 5. ¿Qué pasa con este 2? Baja a multiplicar. Baja.
2 por el logaritmo en base 5 de 7. No sé si hace falta otro ejemplo, pero vamos a poner este logaritmo en base 3 de 32. Todos conocen que 32 es una potencia de 2, es 2 elevado a la quinta. Entonces tengo el logaritmo de 2 a la quinta en base 3. Este de aquí va, entonces sería 5 por el logaritmo en base 3 de 2. Y bueno, me parece que ya colocando 3 ejemplos, mostrando la fórmula, ya estamos dentro de lo que, dentro del conocimiento pues, elemental que estoy requiriendo. En el caso de la potenciación, no había que ni ponerla, pero vamos a ilustrar de todas maneras. Logaritmo de una raíz o de un radical, lo mismo. Y aquí tengo el logaritmo en base b de la raíz m de n, que todos saben que el signo radical equivale a quién, equivale al exponente fraccionario. Y estaríamos en el caso anterior, pues que el exponente baja a multiplicar, entonces quedaría aquí 1 sobre m por el logaritmo en base b de n. O que el logaritmo del radical es igual al logaritmo en base b de n sobre m. Entonces me dice que cuando tengo el logaritmo de un radical puedo simplificar, si deseo, puedo, por eso digo, ¿cómo se hace? El logaritmo del radical sobre el índice de la raíz. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 10. El logaritmo del radical, logaritmo en base 3 de 10 sobre el índice de la raíz, que obviamente es 2, pues se sobretiene. Ustedes ven la cosa ahí. O logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de pi. ¿Qué cosa es? El logaritmo del radical, o sea, en base 5 de pi. ¿Sobre quién? Sobre 3. El logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 11. Logaritmo del radical, logaritmo en base 2 de 11 sobre el índice de la raíz 4. Y de esa manera hemos puesto ejemplos para esta cuarta propiedad que en buena cuenta es la misma anterior. ¿Qué más necesitamos para trabajar con los logaritmos? Para ver ejercicios. Algo que se llama cambio de base. Cambio de base. Muchas veces yo estoy trabajando en una base, tengo el logaritmo en base b de n y quiero yo expresar esto en base a, por ejemplo, en la base a estoy con el logaritmo de n, pero en base b quiero ver yo cómo sería en base a. Entonces, bueno, le llamo x, no sé. Podría decir acá entonces que b a la x es igual a b a la x es igual a m. Podemos decir aquí que tomando logaritmos en base, ¿en qué base? En base a, pues es la base que me interesa, lo que dije antes. Tengo el logaritmo en base b de n, pero yo lo quiero en base a. Entonces tomo logaritmos en base a y va a quedar logaritmo en base a de b a la x igual a logaritmo en base a de n. Por la propiedad que acabamos de comentar,
Logaritmo de una potencia quedaría x logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de n. O x es igual al logaritmo en base a de n sobre quién? Tú a dividir logaritmo en base a de b. X, ¿quién es x? X ya habíamos dicho que era el logaritmo en base b de n. El logaritmo en base b de n es una fracción logaritmo en base a de n sobre logaritmo en base a de b. Y esto es lo que tenemos que memorizar, pero primero vamos a hacer algunos ejemplos. Si tengo el logaritmo en base b de n, ¿cómo lo expreso en base a? Pongo logaritmo en base a de n. ¿En base a b qué va? Pongo a. Pero divido entre el logaritmo en base a que es la base de la cual estoy queriendo pasar de la otra base, b. Miren, ejemplos. Si tengo el logaritmo en base 2 de 5 y quiero la base 7, implica una fracción. Base 7, entonces pongo el logaritmo en base 7 de 5, que es la base que quiero ir a la base 7, sobre el logaritmo en la base 7, ¿de quién? De la otra base, de 2. A ver, logaritmo en base 3 de 11. ¿A qué base? Supongamos, bueno, que usted quiere la base 2. Logaritmo en base 2 de 11 sobre logaritmo en base 2 de la otra base, de 3 a 1. Y así, último ejemplo, logaritmo en base 5 de 8. ¿A qué base? 4, profesor, quisiera base 4. Pone logaritmo en base 4 de 8 sobre logaritmo en base 4 de la otra base, 5. Insistiendo un poco más en la fórmula esta del cambio de base, y ya con los ejemplos debe estar más o menos, voy a poner una regla que se llama la regla de la cadena. Qué fácil de deducir, no sé si lo haremos, no tenemos todavía mucho tiempo ya, pero dice lo siguiente: logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c por el logaritmo en base c de d por el logaritmo en base b de e. Esto es el logaritmo en base a de e. Esta es una famosa relación que se llama la regla de la cadena. Es producto de logaritmos. Puede ser más los factores. Y me imagino que eso de la regla de la cadena es por el hecho particular este de BB, CC, de D. Entonces, ¿quién queda? Queda el logaritmo en base a de lo que queda al otro lado, E. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, le digan a ustedes calcular, vamos a calcular. Logaritmo en base 2 de 3 por el logaritmo en base 3 de 4 por el logaritmo en base 4 de 5 por el logaritmo en base 5 de 6 por el logaritmo en base 6 de 7 por el logaritmo en base 7 de 8. Supongamos que deberían calcular eso de más veces. Entonces, ¿cuál es la ilustración? Usted tiene que entender el 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. ¿Y qué dice la regla? La regla dice que queda pues lo que no ha sido tocado. O sea, por la regla de la cadena, dice usted que x es logaritmo en base 2 de quién? De 8. Pero por lo primero que vimos en la pizarra, profesor, ese sería el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. ¿Cómo era en base 2 de 2 al cubo? 3. Y sería la respuesta. Bueno, hemos visto la regla de la cadena, las propiedades operativas, relaciones importantes entre los logaritmos, la definición del logaritmo, la definición del logaritmo, y creo que es importante a este nivel elemental que estamos tratando los temas de manera práctica, que ustedes vean la gráfica de la función logaritmo. Gráfica de la función logaritmo.
Esto de acá, en algún momento pues, va a ser muy importante y básicamente hay que tener una idea, por lo menos, ¿no? Hay que tener una idea. Lo que sabemos nosotros, en resumen, en resumen, una cosa que hemos podido deducir es que en cualquier base el logaritmo de la unidad, o sea, en cualquier base, el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? El logaritmo de la unidad vale 0. Eso es una cosa que hemos estado utilizando y ustedes han debido darse cuenta y que yo prefiero remarcar acá. Y bueno, esto venía de logaritmo en base b de b a la x igual a x. Entonces, cuando vamos a poner logaritmo en base b de b a la 0, va a quedar 0. Pero esto aquí equivale al logaritmo en base b a la 0, ¿qué cosa es? 1. El logaritmo de la unidad, cualquiera que sea b, va a ser 0. Eso tiene que quedar en la cabeza para toda la vida. Y lo otro que tiene que quedar para toda la vida sería que en cualquier base, el logaritmo de la base vale o vale la unidad. Que de la misma forma lo ilustramos aquí. Esta es la fórmula que hemos grabado al principio, que quedaría el logaritmo base b de b a la 1 equivale a 1, esto es 1, y queda aquí que el logaritmo en base b de b es 1. Lo que dice aquí, el logaritmo de la base es 1. Estas son las dos cosas que debemos de grabar por siempre. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Voy a dibujarlas rápidamente. X, Y, abscisas, ordenadas. Y hay dos gráficas que pueden salir. X e Y. Una cuando la base es mayor que 1 y otra cuando la base es menor que 1. Obviamente, digo que la base es menor que 1, pero positiva. Hemos dicho que B es un número positivo. O sea, lo que estaría diciendo yo acá es que siendo positivo voy a trabajar con B menor que 1. No estoy diciendo en ningún caso que esto abarca los números negativos. Entonces, más o menos ustedes saben cómo vamos a sacar el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3. Entonces, si la base es mayor que 1, va a estar, digamos, por aquí. Acá está X, y acá está Y, y es el logaritmo en base b. Y la gráfica que queremos hacer. ¿Cuánto vale el logaritmo de la base? 1. Eso significa que cuando X valga B, ¿cuánto vale allí? 1. Y tenemos este punto. Y el otro punto que hemos mencionado, el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. Ese es el otro punto. Y eso le va a dar a usted la idea necesaria para resolver cualquier problema. Lo que tiene que saber es que la gráfica va a ser así, más o menos. Así.
así va a ser la gráfica. La gráfica siempre va a estar en la parte derecha del plano cartesiano, porque X siempre va a ser positivo. ¿Ya? X siempre va a ser positivo. Entonces aquí la línea roja va a tratar de acercarse, si seguimos viniendo por este lado, se va a seguir acercando a B, perdón, a la línea azul, pero nunca la va a cortar. Ni siquiera la va a tocar. En el otro caso, vamos a poner acá que esta es la curva I igual logaritmo base B de X, base B de X, para el caso en que B es mayor que 1. Y en este caso, ¿cómo sería? Bueno, igualito que pone usted acá, 1, 2, 3, 1, menos 1, menos 2, 2. Ya sabe usted cómo funciona esto del plano cartesiano. El logaritmo de la base dice que es menor que 1. Menor que 1, pero positivo. O sea, como acá está 0, la base está de aquí a acá. Vamos a suponer que esté aquí, la base B. ¿Cuál es el logaritmo de la base? 1. Aquí hay un punto. ¿Y el otro punto cuál es? El logaritmo de la unidad, profesor, también vale 0. Estos son los dos puntos. ¿Y cómo sería la gráfica? La gráfica sería más o menos. Son las dos formas. Aquí vamos a poner que esta es la curva I igual a logaritmo base B de X. Para el caso en que B es menor que 1, y por supuesto que positivo, mismo dicho que B es positiva. Ya sabemos que I es el logaritmo base B de X. ¿Y qué más vamos a anotar acá? Acá lo otro que tienen que saber ustedes, que a medida que avanza X, para este valor de X le corresponde este valor de Y. Y para este valor de X, este valor de Y. O sea, a medida que va incrementándose X, ¿qué pasa con Y? Se va incrementando. Entonces decimos que en este caso particular la función es creciente. ¿Qué significa creciente? Que a medida que crece X, también crece Y. ¿Qué es el caso contrario? Porque acá, si ustedes ven, si tomo este valor de X, otro valor que voy a mencionar acá, otro acá están los valores de Y correspondientes. Miren, de estos tres, ¿cuál es el mayor? Este es el mayor, el más grande. Este es el mediano, este es el más chico, digamos así. Este de aquí es el grande, de los tres, el más grande, digamos, el mediano y el más chico. Si X crece, ¿qué pasa con el valor de logaritmo? Por ahí, crece, disminuye. Cuando X crece e Y disminuye, la función es decreciente. Entonces, lo importante sería que usted sepa trazar las dos gráficas, así más o menos de la manera que lo he hecho yo, que se dé cuenta cuál es creciente y cuál es decreciente, que sepa eso, y que sea capaz de analizar cualquiera de las dos gráficas. ¿Qué análisis? ¿A qué análisis me refiero? Por ejemplo, si a ustedes le dicen que el logaritmo de X en base B de X es menor que 0, ¿qué le están diciendo? Que el logaritmo de X es negativo. Y si es negativo, ¿qué significa? Que la gráfica está hacia abajo. Significa entonces que X está en esta región. Logaritmo en base B de X, ¿cuándo es negativo? Porque la gráfica es hacia abajo. O sea, ¿qué significa esto? Esto implica que X está entre 0 y 1. De eso tiene que ser capaz usted de darse cuenta. ¿Qué es diferente al otro lado? Al otro lado es
pasa con el logaritmo? ¿Cuándo el logaritmo es positivo? Cuando está desde 1 para arriba. En el que está a mi derecha, ¿cuándo el logaritmo es negativo? Cuando x es de 1 a más infinito. ¿Y cuándo el logaritmo es positivo? Cuando x está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la gráfica está para arriba, ustedes saben que para arriba positivo, para abajo negativo. Algo más dentro del breve tiempo que tenemos para explicar, quisiera simplemente decirles que va a ser necesario algún problema que le voy a graficar el logaritmo de 2 igual logaritmo base 2x. Esto de acá. ¿Qué significa? Significa que lo único que quiero lograr es que usted ponga su x, su y, ponga acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y diga, ¿qué diga? ¿Cuánto vale el logaritmo de la base? O sea, ¿cuánto equivale 2? ¿Cuánto vale el logaritmo? Entonces, cuando equivale 2, sería el logaritmo base 2 de 2, 1. Entonces, este es un punto de la gráfica. Y cuando equivale 1, ¿cuánto vale y? 0. ¿Y cuál es la gráfica? Esta. Eso es, en resumen, lo que yo quisiera tanto en este caso, como estoy poniendo base 2, como en el caso de que la base no sea 2, sino sea un medio, por ejemplo, que ya saldría la que está acá. Bueno.